Entonces, bienvenidos nuevamente a nuestra semana número 10. Vamos a estar trabajando el día de hoy. En la semana anterior estuvimos tratando acerca de las posibilidades del conocimiento. Recordemos que hablamos sobre la posibilidad del conocimiento, que es un problema o la manera de ir explorando, de ir describiendo un problema filosófico, ¿verdad? Entonces, hay algunas corrientes, ¿verdad?, sobre las posibilidades del conocimiento. Entre estas, pues, tenemos el dogmatismo. Voy a compartirles en su pantalla la presentación para poderla ir trabajando. Entonces, tenemos el dogmatismo, ¿verdad? Acá, pues, es un término referente a la admisión de dogmas que se tiene, ¿verdad? Recordemos que un dogma es una proposición o es un enunciado al cual debe de ser aceptado por sí mismo, ¿verdad? También podemos decir de que el dogmatismo en la filosofía viene a suponer la admisión de dogmas. Y esta admisión de dogmas manifiesta una actitud, dice, carente de crítica, ¿verdad? Pues los dogmas se manifiestan pues en determinados aspectos, ¿verdad? Como en el religioso, por ejemplo, ahí pues se van admitiendo. Acá se niega, dice, la posibilidad de alcanzar un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento verídico sobre alguna cosa que sea objeto de estudio. Sabemos que cuando hablamos de una admisión de dogmas, también estamos hablando pues de admitir algo, ¿verdad? Y que no lo vamos a estar sometiendo a ningún tipo de juicio o a ningún tipo de racionalización, sino que simplemente pues lo vamos a adoptar, lo vamos a admitir, ¿verdad? Pero no va a ser objeto de ninguna crítica y de ningún proceso de racionalización. Como decíamos hace un momento, los dogmas se van utilizando en diversos aspectos y el religioso, pues, ese credo religioso deben de admitir cualquier proposición que se les haga y que éste sea referente a algún proceso dogmático, ¿verdad? No va a ser algo crítico, sino que va a ser admitido por las personas que forman parte de esa religión. Por otro lado, tenemos el escepticismo. En este sentido, el escepticismo tiende a ser una corriente filosófica en donde predomina la duda, ¿ah? Sobre un conocimiento veraz, hay duda sobre una verdad también objetiva.
Por ejemplo, en la actualidad, si hablamos que tienen esa duda si en verdad pues va a funcionar o no va a funcionar aplicarse esa vacuna, ¿verdad? Lo mismo sucede pues en la filosofía. Hay dudas sobre un conocimiento determinado a través de esta corriente filosófica, ¿verdad? Hay dudas sobre la verdad. En ese sentido, eh, los escépticos hacen una elevación de la duda a un nivel de principio, ¿verdad? Dice de que ante cada objeto que se analiza, son admisibles dos opiniones que se van a ir eh, excluyendo mutuamente. Por un lado, la afirmación del objeto y por otro lado, también tenemos la negación de todas las cosas que nos rodean no son veraces. Siempre va a haber, en este caso, una duda. Se va a tener esa eh, situación, pues, en donde estamos buscando el conocimiento, pero a la vez tenemos esa duda. Si es verdad lo que estamos analizando, si es verdad lo que estamos estudiando, y de esa manera, pues, va surgiendo ese escepticismo. Sabemos eh, que la duda no permite que haya una visión de dogmas, ¿verdad? Sino que esta duda va a prevalecer mientras nosotros estamos en esa búsqueda del conocimiento. Es una situación que nos puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Independientemente del ámbito filosófico. Siempre vamos a dudar de algo. Tenemos esa inquietud. Si es verdad lo que hemos descubierto, si es verdad lo que nos están diciendo, entre otros aspectos. Tenemos, por otro lado, el empirismo. El empirismo prácticamente es una teoría filosófica. La experiencia como también considera a esa percepción sensorial, es decir, a través de nuestros sentidos, por un lado la experiencia, por otro lado también esa percepción que nosotros tenemos, ¿verdad? A través de nuestros sentidos. Y esto eh, resulta ser, dice, el mejor camino para ir encontrando la verdad. Esa verdad de las cosas que nosotros estamos buscando constantemente. Por un lado, hay un empirismo idealista, ¿verdad? Que viene a limitar
niega que figure un mundo objetivo, ¿verdad? En este sentido, pues, el mundo de las ideas, las representaciones, las sensaciones y toda esa idea o representación mental que vienen a nuestra mente forman parte de ese empirismo idealista, en donde es necesario pues tomar en cuenta esa experiencia y esa percepción sensorial para poder llegar a encontrar esa verdad. También existe un empirismo materialista. En este sentido, acá lo que se estima es de que la fuente de experiencia sensorial viene a radicar en un mundo exterior, en un mundo que existe objetivamente. Ese mundo exterior dice que está fuera de nuestra mente. Recordemos que la sensación es esa impresión de los estímulos externos. Esa impresión es la conciencia y esa conciencia pues es recogida a través, dice, de los sentidos. Esos estímulos que vienen a nuestra mente los podemos adquirir, dice, a través de nuestros sentidos. Por otro lado, tenemos el relativismo. El relativismo es una corriente filosófica. Y acá lo que se hace es una afirmación de que todos los puntos de vista son igualmente válidos. Dice de que en el relativismo toda verdad es relativa a cada persona. Es decir, pues de que como seres humanos tenemos diferentes puntos de vista. Tenemos un conocimiento de las cosas. Nuestra propia verdad. Y esa verdad que nosotros tengamos de las cosas va a ser relativa de acuerdo a nosotros, de acuerdo a cada persona con la que nos estemos desenvolviendo o relacionando. Dice de que cada persona posee cierto conocimiento sobre algo. Podemos tener conocimiento sobre algún tema. No importa el conocimiento que nosotros tengamos sobre algo, pero eso va a ser válido. También es importante mencionar que en esta corriente grupo que está realizando algún tipo de experimentación.
acerca de las cosas. Se mantienen esas verdades. Sin embargo, como hay muchas verdades, también hay muchas personas que creen tener un conocimiento de las cosas. Y eso no sucede hoy en día. Muchas personas afirman tener grandes conocimientos en diversas cosas, en diversos ámbitos de la vida. Lo mismo sucede acá. Se tienen muchas teorías sobre las cosas, pero es aceptable también decir de que como personas podemos tener conocimientos sobre algún tema. Podemos tener conocimientos diversos, pero desde nuestra propia perspectiva. Por ejemplo, podemos hablar del conocimiento que tenemos nosotros sobre las leyes. Yo puedo conocer mucho de leyes. Ustedes pueden conocer sobre leyes. Pero cada quien vamos a interpretar esas leyes de acuerdo a nuestro punto de vista. De acuerdo, como dice acá, a nuestra propia perspectiva. Aunque esas opiniones puede ser de que no le parezca a los demás, pero es mi punto de vista y por lo tanto se debe respetar. Alguna resolución, ¿verdad?, que es emitida por los órganos de justicia, por ejemplo, es un punto de vista que ellos tienen de acuerdo al conocimiento, ¿verdad? Y por lo tanto emiten ciertos dictámenes de acuerdo pues a su propia perspectiva. Tratarla, debemos de respetarla, debemos normarnos. Tenemos por otro lado el agnosticismo. En este sentido, el agnosticismo es una doctrina filosófica. Acá eh, lo que se da es una afirmación de que toda razón humana es limitada. Dice que la razón del hombre tiene límites. La verdadera naturaleza de las cosas dice que es inasequible al conocimiento humano. Doctrina filosófica. Eso que inasequible, que no podemos alcanzar. Eso que no podemos conseguir. Y esa naturaleza de las cosas, como seres humanos, no la podemos llegar pues a conocer. No podemos llegar a tener ese conocimiento, a descubrir esa verdad.
Es por eso, pues, de que la doctrina del agnosticismo afirma que el mundo que vemos y con el que tratamos en nuestro conocimiento no es una realidad. No es una realidad de carácter objetivo, dice. El mundo que vemos y con el que tratamos en nuestro conocimiento dice que es básicamente el producto de toda actividad que realizan nuestros órganos. El mundo que vemos es producto de nuestros sentidos y de nuestra razón. Pero no podemos llegar a conocer, pues, a cabalidad a nuestro conocimiento. Es importante mencionar de que en el agnosticismo la experiencia, como también la práctica, lo refutan, ¿verdad? Es decir, que se rechaza toda validez de una idea o una afirmación de otra persona. Y esto mediante razones y argumentos. Se rechazan mediante argumentaciones, entre otros aspectos. Tenemos también el solipsismo. El solipsismo también es una doctrina filosófica. La conciencia. Existe la conciencia únicamente todo el mundo restante, incluidos, creados, dice, por la conciencia o también la imaginación. Entonces, recordemos de que la conciencia es todo lo que hace referencia a nosotros mismos. Lo que realmente es todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué existen las cosas? El mundo y los hombres acá no existen, sino que se van creando, dice, a través de nuestra conciencia. Todo idealista subjetivo llega al solipsismo. El idealista subjetivo afirma de que el mundo es una sensación o la representación, pero debe de reconocer que todos los demás hombres son una sensación y que realmente solo existe el único yo, ¿verdad? Solo yo existo. Tenemos también el pragmatismo y criticismo. Al hablar, en este caso, de pragmatismo, es referente, pues, a un tipo de actitud y también de pensamiento.
En ese tipo de actitud y pensamiento, las cosas solamente tienen un valor que yo como persona puedo tomar ante las cosas. ¿Cómo actúo yo ante las cosas que suceden a lo largo de la vida? ¿Cómo actúo con todo aquello que yo tengo a mi alrededor? ¿Qué valor le voy a dar, pues, a estas cosas? Y eso, pues, eh, va a estar enfocado a esa actitud y a esa manera de pensar que yo tenga sobre las cosas y el valor que yo le voy a dar de acuerdo, pues, ¿no? Se basa, pues, en un sistema de pensamiento de los fundamentos que tiene el conocimiento. Esos fundamentos que van a ser útiles para realizar cualquier reflexión filosófica. Se van a hacer, pues, esos fuentes del conocimiento para poder realizar cualquier tipo de reflexión de carácter filosófico. El criticismo lógico se refiere, pues, a la crítica, básicamente. Acá se examina y se establece una crítica, pero de carácter constructivo. Le vamos, pues, a establecer una crítica constructiva. De cada manera, un tipo de adecuación necesaria para llegar los que dan origen al conocimiento. Y esos fundamentos tienen que ser, pues, examinados. Esos fundamentos del conocimiento. ¿En qué nos basamos nosotros para poder afirmar cualquier verdad? Se hace necesario, pues, hacer una reflexión sobre esos fundamentos para poder dar origen al verdadero conocimiento. Por otro lado, pasamos, pues, al tema de la verdad y criterios de verdad. Primeramente, tenemos que definir el término verdad, ese concepto al cual, pues, el hombre está en su búsqueda constantemente. Cuando hablamos de verdad, hablamos básicamente
básicamente pues de esa concordancia que se tiene entre un pensamiento y una realidad. Tenemos diferentes maneras de pensar, pero esas maneras de pensar, si se da una concordancia, ¿verdad? Y no se relaciona básicamente con la realidad, podemos hablar pues de una proposición falsa. Las proposiciones sabemos que son enunciados a los cuales les vamos a asignar un valor, sea este falso o sea verdadero. Pero para llegar a establecer la verdad, tenemos que tener eh, esa concordancia, esa coherencia entre lo que pensamos y también la realidad. En este sentido, podemos decir de que la verdad es una conformidad que existe, es esa existencia real, es esa existencia efectiva de algo, a lo real. Esa existencia real y efectiva de algo, ¿verdad? Refiriéndose pues a la realidad, a la existencia concreta en el plano de los hechos. Tiene que haber, para que esto eh, tenga concordancia, se tiene que dar una manera de pensar y esta estar pues eh, vinculada con la realidad, todo lo que existe. Por eso decimos de que la verdad es esa concordancia de lo que yo como persona pienso con la realidad. Es decir, con todo aquello que existe. Podemos distinguir de una verdad relativa. Si hablamos de una verdad relativa, hablamos de esa va a ser cierta únicamente cuando algún tipo de convención o también puntos de vista. Si hablamos de relativo, hablamos de aquello pues que aún no está completo. Aún pues está sujeto a ser comparado, ¿verdad? O relacionado con otros aspectos. Hace falta
fundamentar esa verdad. Hace falta concretarla. Y es por eso, pues, de que hablamos de esa verdad relativa, que va a ser cierta únicamente cuando es considerada en relación a determinados criterios, ¿verdad? Aún, pues, no está completo. Depende todavía de una cierta comparación o relación absoluta. Cuando hablamos de la verdad absoluta, nos referimos a todas esas ideas, a todas esas proposiciones que van a ser ciertas para todas las culturas. Todas esas ideas o proposiciones ciertas para todos los tiempos. En este caso, pues, podemos afirmar de que las verdades absolutas son aquellas a las que podemos atribuir a la naturaleza. Verdades absolutas son aquellas que podemos atribuir también a determinados fenómenos van a ser invariables y van a ser también a alguna significación trascendente, asociadas con lo divino, dependiendo también, pues, de ciertas religiones. Y estas verdades, pues, van a ser ciertas para todas las culturas existentes. Van a ser ciertas para todos los tiempos. Y van a poder ser también atribuibles a la misma naturaleza. Atribuibles a algún fenómeno o algún hecho en específico. En la filosofía, la verdad siempre va a implicar una relación entre un sujeto. Es decir, pues de que va a haber una inteligencia y un objeto. O en otras palabras, va a haber una inteligencia y va a haber una realidad. Esta formulación surgió de Aristóteles, inteligibilidad del ser. Y por lo tanto, la correspondencia, dice, de la mente con la realidad. Sin embargo, para Kant, la verdad era una perfección lógica del conocimiento. Pero debe de haber siempre, pues, una inteligencia,
como también pues un objeto. Entonces, esa concordancia pues que se debe de dar para poder identificar la verdad que realmente existe en base pues a lo que pensamos, entre nuestro pensamiento y la realidad de las cosas. Vamos a finalizar nuestra clase, vamos a seguir la próxima semana. Les deseo a todos un feliz día, éxitos en su jornada. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Feliz tarde.